Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal, también de tener las notificaciones activas, y si te gustan estos relatos, regálanos un me gusta. Comenzamos. Brujería por envidia. Yo prefiero mantener el anonimato de este relato que estoy segura que les resultará difícil de creer. Los acontecimientos le ocurrieron a mi suegra. Ella se llamaba Leticia y toda su vida se dedicó a trabajar en un pequeño negocio que era de su propiedad. Aquel era un lugar muy humilde, creado con trabajo honrado, con esfuerzo y con mucha dedicación y sacrificios. En aquel localito mi suegra Leticia vendía tortas calientes y ella era muy popular en la zona donde tenía aquel negocio. Mucha gente le compraba, desde personas que salían de sus trabajos en las cercanías, hasta los muchachos de una prepa que estaba también ahí cerca. Ella ya tenía varios años con su negocio y a través del tiempo, con el dinero que había ganado, sacó adelante a sus 4 hijos. Ella sola se las había arreglado para darles estudios y la mejor vida posible. A mi esposo incluso le dio la carrera de arquitecto con su esfuerzo. Sin lugar a dudas, ella era una mujer ejemplar. Todo parecía indicar que a mi suegra Leticia, Dios le había dado la mano con sus bendiciones. En aquellos tiempos, empezó a llegar al negocio de mi suegra una mujer que se llamaba Dolores. Esta mujer se hizo clienta de mi suegra y cada vez que iba se quedaba a platicar con ella, pues llegaba ya casi a la hora que se cerraba aquel negocio. Y Dolores era una mujer que también había tenido un negocio. Su negocio se ubicaba muy cerca al de mi suegra, pero ella tuvo que dejarlo años atrás porque no le iba muy bien. Aquella señora Dolores siempre hacía muchos halagos sobre la manera de trabajar de mi suegra Leticia, y le decía que a ella le gustaría algún día retomar su negocio de la comida, pero eso sí, quería que le fuera igual de bien que a mi suegra. Así, poco a poco, Dolores, con extrañas intenciones, se fue acercando más y más a mi suegra, con la máscara bien puesta de una amiga, y constantemente le llevaba regalitos, que en su mayoría eran postres. Algunos los preparaba ella y muchos otros los compraba. Y como mi suegra la verdad era muy noble, para ella era fácil confiar en que las atenciones de Dolores eran de fiar y que no escondían malicia alguna. Pero en realidad, tras esa máscara de buena amiga, se escondía la más perversa cara de la maldad y de la traición. Pues lo que mi suegra no sabía es que Dolores tenía una hermana que se dedicaba al tarot, al ocultismo y a la brujería. Y esta hermana, a petición de Dolores, le ayudó a poner brujería en aquellos alimentos que Dolores le llevaba a mi suegra, con los que pretendía, claro, crearle un daño que sería irreversible. Mi suegra ni idea tenía de las cosas que estaban pasando a sus espaldas con Dolores, pero un día ella tuvo que encarar la realidad, porque comenzaron a manifestarse los síntomas de la brujería que le estaban haciendo Dolores y su hermana la bruja. Pues mi suegra comenzó pronto a desarrollar una especie de artritis. Ella comenzó a perder la movilidad de sus manos. Aquellos malestares extrañamente comenzaron a avanzar muy rápido. Mi suegra evidentemente fue con los doctores, pero estos, al decirle que se trataba de algún tipo extraño de artritis, comenzaron a darle tratamiento. Sin embargo, su enfermedad, pese a los medicamentos, avanzó de una manera tan rápida y tan repentina que le trajo graves problemas para poder atender su negocio, pues aquellos síntomas habían avanzado ya demasiado y ella mentalmente también comenzó a verse muy afectada. A mi suegra se le olvidaban las cosas
y sus movimientos se volvieron extremadamente lentos. A ella le costaba mucho trabajo hacer las cuentas también. Para ella y para su negocio es como si los días ya estuvieran contados. Y ante todo, nosotros creíamos que era muy triste lo que le estaba ocurriendo, y atribuíamos sus males a alguna situación de enfermedad que por desfortuna le había atacado. No teníamos idea de que estuviera ocurriendo algo más oscuro detrás. Pero hubo un par de detalles enormes que nos llevaron a sospechar que Dolores le había hecho brujería. El primero es que Dolores, en cuanto supo que mi suegra enfermó, de inmediato dejó de frecuentarla. Ya no la buscó más, pues al saber que ya había cumplido su objetivo de embrujarla, Dolores se alejó. Ya ni siquiera le saludaba a mi suegra cuando la veía en la calle, mucho menos la fue a visitar a su casa cuando estaba muy enferma. El segundo detalle es que con toda la avaricia del mundo, Dolores instaló semanas después otro negocio igualmente de tortas calientes como el de mi suegra, y lo puso prácticamente a pocos metros de distancia. Dolores fue una mujer bastante cínica. Ella prácticamente todo el tiempo fingió su amistad con mi suegra. Y ahora entendemos que aquellas constantes visitas también eran para estar checando y analizando el negocio de mi suegra. Desde la preparación de las tortas hasta cómo mi suegra organizaba sus elementos dentro del local, Dolores lo aprendió todo. Ella prácticamente robó todo el concepto de mi suegra y lo instaló para hacerle competencia. Y como ella ya se había encargado de afectar la salud de mi pobre suegra con sus brujerías, Dolores sabía que cuando mi suegra cerrara, toda la clientela pronto sería para ello. Y pues en efecto, mi suegra tuvo que cerrar su negocio. Abandonó aquel lugar donde se vieron nacer tantos sueños y con el que sacó adelante a toda una familia. Mi suegra ya no se recuperó. La llevamos con varios médicos, con brujos, pero estos nos decían que le habían echado una brujería muy fuerte y que ya el daño físico que se le había provocado con todos aquellos trabajos de brujería era prácticamente irreversible. Así que para lo único que nos pudieron ayudar los brujos fue a que se cayera el negocio de Dolores, porque tristemente después de que mi suegra cerró su lugar, el de Dolores se aclientó bastante. Y a este negocio que puso Dolores, después de un tiempo la gente se le fue, ya no le compró más de lo que ella vendía, porque con ayuda del brujo le echamos una plaga de cucarachas a su negocio, la cual ella por más que fumigaba, no se le morían los insectos, y a la gente le comenzó a dar mucho asco ver a las cucarachas rondar por las mesas del local. Incluso varios se quejaron de que en sus alimentos le salían bichos, así que la mala fama le sepultó el negocio, bien merecido que se lo tenía. Después supimos que a Dolores le fue muy mal y terminó vendiendo chicles en las esquinas de la colonia. Lamentablemente aquel desquite no hizo que mi suegra se recuperara. Ella falleció muy triste. Sus últimos meses uno de mis cuñados se la llevó a que la estuvieran revisando médico tras médico, pero ella no pudo y se nos murió. Mi suegra falleció víctima de la más baja de las traiciones, aquella que viene de quienes tenemos más cerca y se ocultan en la máscara de la amistad, pero que en realidad solo buscan hacernos daño porque dentro viven constantemente podridos por la envidia. Si aún has dejado un me gusta, este es el momento perfecto para hacerlo. Quédate con nosotros, aún tenemos una historia más. La sanación. Este relato en sí le ocurrió a mi bisabuelo, pero mi abuelo es quien nos lo contaba. Y es que pasa que en el rancho donde él creció, tenían muchas carencias de todo tipo, sobre todo de servicios médicos, porque él y sus hermanos crecieron en un ranchito alejado de la ciudad en la zona de Chihuahua.
Y nos contaba también mi abuelo que en aquel lugar, para compensar aquellas carencias, se usaba mucho la brujería para tratar los males de las personas. Era la única forma que tenían para curarse. Y es que aunque hubiera médicos, en la familia de mi abuelo no había con qué pagar, pues él tenía otros 10 hermanos y mi bisabuelo era un hombre pobre. Aquel bisabuelo era un hombre que trabajaba recolectando la cosecha para un señor de un rancho y apenas tenía para darle de comer a su familia. Y decía mi abuelo que su papá tenía mucha mala suerte y en todas partes a las que iba siempre salía lastimado. Pero hubo una ocasión que fue diferente, que fue peor, pues mi bisabuelo se encontraba cargando una carreta con cajas llenas de maíz que acababa de recolectar. Aquella carreta era jalada por un burro, con el cual la mercancía sería llevada hasta las bodegas del rancho. Y mi bisabuelo aquel día, habiendo ya colocado la mayoría de las cajas llenas de mazorcas, se tuvo que subir a la carreta para acomodar una de las cajas que había quedado chueca. Y al instante que se iba subiendo, aquel burro debió asustarse con algo. De esa forma arrancó y dio el jalón a la carreta, provocando que mi bisabuelo se cayera y se golpeara muy fuerte en la cabeza. Mi bisabuelo tuvo que quedarse un rato tirado porque se le había nublado la vista con el golpe, y fue hasta que llegó uno de los trabajadores a ayudarlo, que pudieron auxiliarlo para levantarse y acompañarlo así a su casa, pues ese día él ya no podría trabajar más. Y parece que el golpe afectó mucho su salud, pues una parte de la cabeza se le había hinchado y parte también de la cara. Aquello de inicio parecía normal, pero lo raro es que con los días la situación en lugar de mejorar fue empeorando. Y la hinchazón parecía que aumentaba y los dolores también. Así que a mi abuelo se le daba todo tipo de remedios y hierbas para calmarle el dolor, pero solo le quitaban las molestias por ratos. Y nos cuenta mi abuelo que su papá se puso tan mal que hasta le salía un líquido parecido a pus del oído que tenía del lado de la hinchazón. Con eso ya se empezaba a hablar de que mi bisabuelo se iba a morir, porque sus malestares y complicaciones iban en aumento. Y lo peor de todo es que no había nadie que lo pudiera curar. Ya lo habían visto varios curanderos de aquel rancho y nomás ninguno podía levantarlo de la cama. Pero su patrón, que seguido iba a visitarlo para ver si mi bisabuelo ya se había mejorado, al verlo en ese estado tan mal, con la cara de un lado bien hinchada y con el ojo casi cerrado y sobre todo llorando de los dolores, sabía que la cosa era muy seria. Y se sabía también que su patrón solo iba porque ya quería ponerlo a trabajar y nomás iba a ver que no estuviera mi bisabuelo de flojo. Pero él también, en su preocupación, fue a mandar traer una curandera de un pueblo vecino, la cual supuestamente era muy buena y podía curar de todo. Se tardó más o menos un día en que pudieran localizar a la mujer y llevarla hasta donde mi abuelo se encontraba. Cuando la mujer entró y lo vio, dijo que aquello era grave y que no había mucho que hacer, pues mi bisabuelo ya se veía muy mal y ya prácticamente lo daba por muerto. La bruja preguntó que qué y qué cosas ya se le habían hecho y qué otras cosas le habían dado los demás curanderos. Y ella, al recibir la información, se quedó sentada un rato pensando, fumándose un cigarrillo que ella misma se forjó, sentada sobre una de las piedras en las afueras de la casita de mi bisabuelo. Mientras la mujer se fumaba el cigarro, vio cómo corrían dos perros sobre la tierra y jugueteaban, y ladraban también rebosantes de vida. La mujer, al verlo, se paró y tomó del pellejo del cuello a uno de estos perros. El pobre animal nomás chillaba y se sacudía queriéndose zafar. Momentos después entró la curandera a la habitación de mi bisabuelo,
Ella seguía alzando al perro y pidió a uno de los hombres que estaban ahí un lazo con el que finalmente amarró las 4 patas del perro para que éste no se moviera. Después lo acostó sobre la cama junto a mi bisabuelo. Aquel pobre perrito nada más chillaba. Y la bruja comenzó a rezarles y a echarles humo que les sacudía con una rama de pirul. Después del morral, sacó unas hierbas que mezcló con agua y que puso a cocer en un pocillo. Una vez listo el menjurje, se lo dio a beber a mi bisabuelo, quien con dificultad apenas lo pudo tragar. El resto del menjurje la bruja se lo dio al perro, a quien tuvo que abrirle el hocico para hacer que lo tragara todo. Y al perro parece que el menjurje le cayó de peso, porque se quedó dormido de inmediato. Y mi bisabuelo sí tardó un poco más, pero también cayó inconsciente. Después de aquello, la bruja le pidió a los presentes que se fueran, porque no debían de ver lo que ella iba a hacer. Ante aquellas órdenes de la bruja, los presentes tuvieron que salirse a esperar que terminara sus rituales. La bruja, después de terminar, se despidió y solamente dijo que aquello era todo lo que podía hacer por mi bisabuelo, y que si no se curaba con aquel trabajo de brujería, no habría nada más que hacer y habría que darlo mejor por muerto. Los días iban pasando y mi bisabuelo milagrosamente se fue sintiendo mejor. La hinchazón se fue bajando y los dolores también. Sin embargo, a aquel pobre perrito se le fue formando una bola en la panza, una especie de tumor que le fue creciendo muy rápido. El pobre animal dicen que se la pasaba nada más chillando día y noche. Y nos cuenta mi abuelo que mientras su papá sanaba, el perro se iba enfermando cada vez más. Al parecer, la bruja le pasó la enfermedad al perro con aquella brujería. Mi bisabuelo terminó de sanar 3 semanas después, y cuando él justamente se levantó para regresar a trabajar, ese mismo día el pobre perro amaneció muerto. Se la pasó chillando toda la noche y amaneció sin vida, consumido por aquel mal que la bruja transfirió de mi bisabuelo a su pequeño cuerpecito animal. Aquello acabó matándole y arrasándolo en una dolorosa y espantosa muerte. Y mi abuelo nos contaba esta historia en la que su padre fue salvado por la brujería de aquella curandera. Este es un relato impresionante en el que tristemente se perdió la vida de aquel perrito, pero se salvó la de mi bisabuelo. Y aunque suene o no creíble, se sabe que muchas personas han sido milagrosamente salvadas por los poderes de la brujería. Sin embargo, la última palabra la tienen ustedes que escuchan este relato. Si te ha gustado el episodio, por favor regálanos un me gusta y un comentario. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.